Cocinar en la Edad Media era una tarea compleja. La primera dificultad era conseguir los ingredientes que se utilizarían para elaborar la comida. Como no existían nada parecido a los supermercados, la mayoría de las familias pertenecientes a la clase campesina y pobre debía autosustentarse, o sea, producir sus propios alimentos. Los campesinos, ya fuesen siervos o libres, cultivaban sus propios campos para obtener trigo, cebada, centeno, legumbres, coles, cebollas y muchos otros alimentos. El trabajo del agricultor medieval era duro. Las tierras se abonaban con estiércol de animales y restos vegetales. Las herramientas eran básicas y rústicas, como la hoz, la guadaña y el rastrillo, aunque la aparición del arado de vertedera, tirado por bueyes o caballos, mejoró la labranza y facilitó la labor de las familias que trabajaban en los campos abiertos, donde cada uno tenía su franja asignada por el señor feudal o la iglesia. Pues la cosecha era en la mayoría de regiones una labor colectiva y de largas jornadas, muchas de las cuales debían trabajarse de manera gratuita, atendiendo las tierras de los señores. También solían criarse animales como gallinas, de las que obtenían huevos, cerdos, que aportaban carne y manteca útil para cocinar, y ovejas, que brindaban leche y lana. Algunos también criaban vacas, pero no muchas, pues en el medioevo el ganado vacuno era muy costoso de mantener. Los que tenían la fortuna de vivir cerca de bosques podían visitarlos para recolectar setas, hierbas, miel silvestre y frutos muy valorados por su sabor, como las fresas, las bellotas, las nueces, los arándanos, las moras, las frambuesas y otros como las endrinas, que se utilizaban para preparar bebidas como el pacharán. Pero acudir al bosque en búsqueda de alimentos tenía muchísimos riesgos. Estos sitios eran vistos como lugares misteriosos y sagrados que servían de refugio a hadas, duendes, espíritus y hasta demonios. Muchas personas desaparecían en los bosques, y la culpa se achacaba a leyendas en las que criaturas mágicas y malignas eran responsables de estos actos. Pero la verdad es que en los bosques eran frecuentes los ataques de animales salvajes como jabalíes y lobos, y los robos, secuestros y asesinatos perpetrados por bandidos. Además, el desconocimiento y la confusión entre especies comestibles y tóxicas podía provocar graves intoxicaciones alimentarias que en la Edad Media podían ser fatales por la falta de insumos médicos. Por su parte, en las regiones en las que se encontraban lagos o por las que pasaba el cauce de los ríos, era común ver a los hombres y niños de las distintas familias pescando. Esta era una actividad común, y los peces un alimento altamente valorado, sobre todo en la Europa medieval, donde la Iglesia imponía ayunos por más de 100 días cada año. Debido a esta ordenanza religiosa, las personas debían sustituir la carne de las comidas, y en su lugar se consumían pescados como las carpas, lucios, salmón o anguila. Pescar no era un hobby, sino una tarea que podía definir la supervivencia de una familia o hasta comunidades enteras. Es por esta razón que, además del uso común de cañas de pescar y anzuelos, se utilizaban métodos como redes de arrastre o de embudo y trampas de mimbre o madera para obtener la mayor cantidad de peces posible. Luego, con el pasar de los años, se construyeron presas y esclusas para capturar a los peces en migración. Y en sitios como los monasterios, los monjes y nobles hacían construir estanques o viveros para criar peces como la carpa y así garantizar una fuente constante de alimento. Sin embargo, aunque en esta etapa de la historia los hombres y mujeres eran especialistas en cubrir sus necesidades, no todos podían cosechar, recolectar o pescar todo lo que necesitaban para sobrevivir. Para obtener todos los suministros necesarios para preparar una comida decente para la época, debían acudir a los mercados locales que se organizaban en las plazas. En estos lugares, los campesinos y artesanos tenían la oportunidad de vender sus productos o intercambiarlos por otros. De esta forma, el productor de huevos conseguía el pan, y el carnicero cambiaba sus pollos y cerdos por legumbres y hortalizas. En ciudades grandes como Londres y París existían tiendas donde se podían cambiar o comprar alimentos. Panaderías, carnicerías o pescaderías se repartían por toda la ciudad, ofreciendo sus productos a precios regulados por los gremios correspondientes. En una sociedad medieval dividida en 3 grupos sociales bien definidos, nobleza, clero y la plebe,
Estos últimos acudían a los mercados y tiendas para poder satisfacer sus demandas alimentarias. Por su parte, los señores feudales y la iglesia no iban al mercado, sino que recibían alimentos como tributos, rentas y diezmos de las producciones de sus vasallos. Los castillos de los nobles solían tener almacenes con granos, carne curada, vino y otros víveres producidos por los campesinos. Mientras la iglesia obtenía su comida labrando sus propias tierras con ayuda de agricultores, que luego debían entregar el 10% de sus cosechas como diezmo. Tanto la iglesia como los señores feudales solo acudían a comprar a los mercados cuando trataban de adquirir productos raros o importados, como especias, sal, vino o aceite de oliva, aunque esto variaba de acuerdo a la región geográfica. Y es que en la Edad Media, un alimento podía ser tan común en una región de Europa que hasta los pobres lo podían consumir y al mismo tiempo ser considerado un auténtico lujo en otra parte del continente. Por ejemplo, el vino era una bebida básica en las regiones vitivinícolas del Mediterráneo como Francia, Italia o el Reino de Castilla. Mientras, en Inglaterra, un galón del vino más barato proveniente de Francia podía costar fácilmente el salario de un día de un trabajador agrícola, lo que lo convertía en un auténtico lujo. A su vez, los vinos de Burdeos, Ródano e Italia podían duplicar y hasta triplicar ese precio, convirtiéndose en un producto solo al alcance de los nobles más ricos y los reyes. Para los comerciantes, la venta de vino podía ser un negocio muy rentable, pues no solo en Inglaterra era muy valorado. En Escandinavia, el vino era aún más apreciado y costoso que en territorio inglés. Por tanto, su consumo quedaba reservado para los nobles más ricos y los monarcas, y aun estos solían consumirlo solamente durante banquetes y ceremonias religiosas. Pero los escandinavos se desquitaban al momento de importar pescados como el arenque, el bacalao o el salmón, alimentos que eran de consumo cotidiano entre los pueblos del norte, pero en los reinos ubicados al sur de Europa poseían una alta demanda debido a que se consideraban productos exóticos y de alta calidad. Esta diferencia de precios para un mismo producto respondía a dos elementos que marcaron la gastronomía durante la mayor parte de la historia de la humanidad, especialmente en el medioevo. Del primero hemos estado hablando, y es que la disponibilidad de alimentos quedaba muy limitada debido a factores como las estaciones del año y la región geográfica. Por ejemplo, la gastronomía de los pueblos del norte de Europa quedaba marcada profundamente por su clima frío y húmedo, y especialmente los inviernos largos y hostiles. La alimentación en las ciudades norteñas se sustentaba en granos como la cebada, centeno y la avena, con la que preparaban pan oscuro. Utilizaban la manteca animal y la mantequilla obtenida de los lácteos como grasas. Las frutas y verduras más comunes eran la col, el nabo, la cebolla, el puerro y el repollo. Se comía mucho queso, los alimentos eran sazonados con hierbas secas como el enebro y la mostaza, y se bebía sobre todo cerveza e hidromiel. En contraste, la gastronomía de los pueblos de la cuenca mediterránea se basaba principalmente en los cereales, especialmente el trigo, la gacha, el gruel, las pastas en la región italiana y posteriormente el pan. Se convirtieron en alimentos básicos que aportaban la mayor parte de calorías a las personas. Se utilizaba mucho el aceite de oliva y se comían mucho los higos, las uvas, las aceitunas, el ajo y legumbres. Las especias como la pimienta y la canela eran auténticos lujos en la Edad Media y se importaban desde lugares tan lejanos como la India, por lo que su uso quedaba limitado a los hombres y mujeres de la nobleza, los altos miembros del clero y los comerciantes adinerados. Lo que sí no comió ninguna persona durante la Edad Media fueron alimentos como el tomate o la patata, ya que estos fueron introducidos en Europa luego de que Colón se encontrara con las civilizaciones americanas, un suceso que algunos historiadores consideran como el final de este periodo histórico. El segundo factor que influyó drásticamente en la dieta de los hombres y mujeres del medioevo fue la conservación de los alimentos. Pues, como hemos visto, la comida era difícil de conseguir, y si no se consumía rápido, se corría el riesgo de que se descompusiera. Para evitarlo, se empleaban variadas y creativas técnicas. Por ejemplo, las carnes eran un alimento muy valioso en la Edad Media, por lo que en regiones del norte de Europa era usual cubrirlas con sal.
Esta técnica, que se conoce con el nombre de salazón, permitía conservar el alimento debido a que lo deshidrataba parcialmente, evitando que crecieran las bacterias y conservando su sabor. Otra técnica de conservación muy utilizada para cuidar las carnes era ahumarlas. Los pedazos de carne y el pescado se colgaban sobre las brasas durante varios días, lo que las hacía más resistente al moho y las bacterias y potenciaba el sabor. Este fue un método muy extendido en zonas frías y boscosas, donde la humedad siempre acechaba a los alimentos. En el norte de Francia y Alemania solían freír las carnes en su propia grasa y luego la cubrían completamente y las guardaban en frío. Esto formaba una capa protectora que aislaba la carne del aire y permitía una mejor conservación. Además, en los lugares más fríos, la carne fresca podía guardarse en sótanos, bodegas o cuevas, donde se depositaba nieve o hielo. Estos sitios funcionaban como una especie de cámara frigorífica medieval, donde también se protegían lácteos y otros alimentos. Pero la carne no era lo único que se debía conservar. Las frutas como higos, uvas y manzanas, y las legumbres se secaban y deshidrataban exponiéndolas al sol o colocándolas bajo hornos o estufas. Los más ricos solían cocinar las frutas en miel y guardarlas como dulce, mientras que los vegetales como los pepinos se encurtían en vinagres, lo que conservaba su sabor ácido y los mantenía comestibles durante un largo tiempo. Estas eran técnicas muy extendidas por toda Europa durante la Edad Media, pues ayudaban a prolongar la vida útil de los alimentos, pues, aunque a veces las personas se veían obligados a comer alimentos en mal estado, una comida echada a perder era un lujo que nadie podía permitirse. Pero si de lujos hablamos, la comida también lo era, pues en la Edad Media la alimentación constituía un importante marcador social. La sociedad medieval estaba muy estratificada y se esperaba que el individuo permaneciera en su clase social y respetara la autoridad de las clases dominantes, o sea, la Iglesia y la nobleza. Durante los varios siglos que duró este periodo, el poder político no solo se manifestó a través de la autoridad, sino también con la ostentación de las riquezas, y la comida también era una forma de ostentación. Las diferencias entre las dietas de ricos y pobres en la Edad Media eran enormes y reflejaban las desigualdades sociales de la época. El contraste no solo era notorio en la cantidad de comida, sino también en la variedad, calidad de los ingredientes, la preparación y el significado simbólico que poseían los alimentos. Por lo general, una persona que viviese en el medioevo solía comer 2 veces al día, un almuerzo y una cena. Aunque con los enfermos, ancianos y niños se hacían excepciones a esta regla, la Iglesia podía ser muy estricta con el hecho de que se comiera más veces, pues según los clérigos se incurría en pecado de gula. Los pobres, que eran casi todos en aquella época, solían tener dificultades para conseguir variedades de ingredientes para preparar sus comidas, por lo que poseían una dieta repetitiva, escasa, pero que en tiempos normales era suficiente para llenar el estómago. La base de su alimentación era el pan oscuro preparado con cebada, centeno o alforfón. El pan llegó a ser tan importante durante la Edad Media que se estima que una persona común podía llegar a comer 1,5 kilogramos al día. Sin embargo, este tipo de pan era grueso y muy difícil de digerir, por lo que, en dependencia de la región, se debía comer bebiendo constantes sorbos de cerveza o vino de segunda molienda. El pan se acompañaba con verduras y legumbres como la col, las cebollas, los nabos, las habas o las lentejas, que aportaban nutrientes importantes y muchas calorías necesarias al organismo. Al mismo tiempo, los más pobres rara vez podían permitirse comer carne. Para ellos, el consumo de carne era un lujo que solo se podían permitir en días de celebraciones o si criaban sus propios animales. Y seguro te estarás preguntando si no podían cazar. Pues la verdad es que no. La mayoría de los señores feudales y nobles mantenían derechos exclusivos de caza sobre sus territorios. Algunos hasta podían incluir los de pesca, por lo que la caza y el posterior consumo de la carne de esos animales era un privilegio reservado únicamente para la clase alta. Estos, por su parte, poseían una dieta mucho más variada y abundante. Para empezar, un noble solía comer varios platos por comida. Entrantes, segundo plato, plato principal y hasta postres como dulces con miel o almíbar. Pero la base de su dieta la constituía la carne, que se comía diariamente y que por lo general pertenecía a jabalíes, venados, terneras
y hasta aves exóticas como pavo real o cisne. La carne era tan importante que existen registros de familias aristocráticas inglesas en las que se puede comprobar cómo un miembro de la familia podía recibir hasta más de 1,5 kilogramos de carnes variadas en una sola comida otoñal. El pan también era un alimento importante en la mesa de los ricos, pero, a diferencia del oscuro y duro que comían los campesinos y pobres, los más adinerados se permitían el lujo de comer pan blanco, fabricado con trigo, lo que era una señal de poseer un alto estatus social. No obstante, las clases altas no comían verduras ni legumbres, pues las consideraban un alimento de pobres y campesinos. Estas diferencias dietéticas entre la clase alta y la pobre se afirmaban en la creencia de que el sistema digestivo de un señor feudal era más exigente y refinado que el de un vasallo, por lo que debía comer alimentos más finos. De esta forma se establecía una barrera simbólica que separaba a la nobleza de los pobres. Sin embargo, para finales de la Edad Media, sobre todo después de la epidemia de la peste, los comerciantes y mercaderes comenzaron a amasar fortunas que rivalizaban y hasta superaban a las de la nobleza. Los nobles, al ver que los plebeyos ricos comenzaban a imitar sus lujos al momento de comer, comenzaron a realizar propagandas advirtiendo sobre los peligros de consumir una dieta inadecuada para la clase social en la que se había nacido. Pero, cuando esta medida no fue suficiente para contener el deseo de carnes, vinos caros y especias de los mercaderes adinerados, los políticos no tardaron en proclamar leyes suntuarias que regulaban la cantidad y la variedad de los alimentos que podían disfrutarse. Estas diferencias entre clases sociales también se notaban al momento de preparar los alimentos. En primer lugar, en los hogares más pobres, la cocina solía estar situada en una sola sala central, que también servía de comedor y dormitorio. Y la tarea de preparar los alimentos recaía en las mujeres de la familia. Por su parte, en los castillos, casas nobles y monasterios, la cocina solía estar ubicada en una estancia separada del edificio principal. Esto se hacía para evitar daños mayores en caso de incendio. Las clases altas solían contar con un personal encargado de preparar las comidas, que incluía mozos de cocina, ayudantes y hasta cocineros. Sin embargo, tanto en los hogares ricos como en las casas más humildes, los encargados de cocinar se encontraban limitados por los instrumentos e ingredientes de los que disponían. Asar la carne era el método de cocina favorito para aquellos que se podían permitir ese plato. Se realizaba sobre fuego abierto, utilizando varas de hierro o madera llamadas espetones. Esta técnica se utilizaba sobre todo con la carne de animales grandes como el jabalí, el venado, el cordero y aves como el cisne y el pavo real. En los castillos era común ver a los sirvientes girando los asadores de forma manual o utilizando un sistema de poleas. También era común cocinar los alimentos hirviéndolos y estofándolos, para de esta forma preparar caldos, sopas y potajes que se enriquecían, añadiéndoles verduras, especias y hasta pan duro. En monasterios, casas de nobles y en las grandes ciudades donde se podían encontrar panaderías, se utilizaba con asiduidad el horneado. Los hornos solían ser de barro o piedra, y se calentaban previamente utilizando brasas que se retiraban antes de introducir la masa. Así podían prepararse panes, empanadas de carne o pescado, tartas y hasta pasteles de gran calidad para los estándares de la época. Por lo general, los pobres solían preparar potajes y guisos vertiendo todos los ingredientes en una sola olla y podían alimentarse de lo mismo durante varios días. Los ricos, por su parte, solían adquirir una mayor variedad de ingredientes, por lo que podían preparar alimentos de formas más elaboradas, con variedad de salsas y colores y formas más decorativas. En las cocinas de las clases más pudientes, las frutas se cocían en miel o azúcar. Lo no solo servía para conservarlas, sino que las endulzaba, transformándolas en un delicioso postre para la época. Esto era un auténtico lujo, pues la azúcar debía importarse desde la India, el norte de África y Medio Oriente, y su costo era muy alto. Tanto que en Inglaterra medio kilogramo de azúcar podía valer el salario de una semana. Los ricos veían el azúcar como un producto exótico que resaltaba su estatus, por lo que no escatimaban en gastos al momento de comprarla.
Esta se vendía en forma de grandes conos sólidos conocidos como panes de azúcar que se raspaban para obtener el polvo. Para los nobles, estos panes eran tan valiosos que muchos acostumbraban a guardarlos bajo llave. Pero el azúcar era el único lujo que los señores feudales y el alto clero se permitían al momento de cocinar. Poseer canela y utilizarla para preparar postres y guisos fue considerado durante varios siglos una señal de refinamiento y sofisticación. La canela debía importarse de lejanas regiones como Sri Lanka o la India, lo que conllevaba largos y costosos viajes. Además, el producto se vendía entre varios intermediarios antes de llegar a las manos del comprador final. A esto hay que agregar los altos impuestos y aranceles a los que estaba sometida esta especia en varias regiones de Europa. Todos estos factores encarecían su precio hasta tal punto que en Inglaterra podía costar entre 6 y 10 chelines, una cantidad de dinero que superaba sin mucha dificultad el salario mensual de un ciudadano promedio. Pero las especias no eran el único ingrediente que incidía de manera directa en la preparación de los platos. Debido a la escasez de grasas en el periodo medieval, no era común que los alimentos se frieran. Aunque en regiones como el Mediterráneo, donde se producía aceite de oliva, y en los palacios del norte de Europa, se solían freír pasteles y otras variedades de alimentos. Con estas condiciones debían trabajar los chefs medievales. Y sí, aunque no había restaurantes como los conocemos hoy, en la Edad Media las personas con talento culinario eran muy valoradas dentro de las familias más adineradas. Porque, ¿quiénes, si no son los ricos, se podría permitir el lujo de tener un chef personal? Entre los muchos cocineros talentosos que alimentaron con sus creaciones a nobles, señores y clérigos, destacan dos nombres especiales. El primero es el francés Guillaume Tirel, más conocido por su alias Taillevent. Guillaume nació en 1314 y el primer dato biográfico que se tiene sobre él es un documento en el que se menciona ocupando el cargo de aprendiz de cocinero en la coronación de Juana de Évreux, mujer del rey Carlos IV. Sin embargo, de las 2 décadas de su vida se sabe poco, aunque podemos imaginar que las dedicó a perfeccionar sus habilidades culinarias. Y es que para 1346, a la edad de 32 años, Taillevent ya trabajaba como cocinero del rey Felipe de Valois. Los servicios de este chef francés eran muy valorados por la realeza, pues un monarca tras otro lo mantenía como miembro del equipo de cocineros reales y hasta mejoraban su condición dentro del palacio. Sobre todo, el rey Carlos V mantuvo hacia él un trato favorable, refiriéndose a él en varios documentos como «mi amado cocinero». Para el año 1381 comenzó a trabajar bajo las órdenes de Carlos VI y 11 años más tarde sería nombrado maestre de las guarniciones de cocina del rey. Este nuevo puesto lo separaba de la preparación directa de los alimentos, entregándole la responsabilidad de supervisar el trabajo realizado por sus colegas en las cocinas reales. La gastronomía que Taillevent solía ofrecer a la realeza francesa estaba muy influenciada por la tradición culinaria galorromana y árabe andalusí. Gustaba de los sabores agridulces, las combinaciones exóticas de ingredientes y preparar muchas variedades de salsas. Es posible conocer esta información gracias a su mayor legado, Le Viandaire, uno de los primeros libros de cocina medieval en Europa, donde Guillaume Tirel recoge una gran variedad de recetas para sopas, carnes, aves, pescados, salsas y postres. Además, el libro hace un fuerte enfoque sobre la correcta utilización de las especias y las técnicas de cocción, conservación y presentación de los alimentos. Le Viandaire fue todo un éxito y ha trascendido hasta nuestros días, permitiéndonos conocer mucho más sobre la cocina en la Edad Media. Razones que han provocado que muchos chefs franceses modernos consideren a Taillevent una figura fundacional de la cultura culinaria de Francia. Pero este no fue el único chef medieval famoso ni autor de libros de cocinas. En Italia, Martino de Rossi, más conocido como Maestro Martino da Como, consiguió convertirse en el gastrónomo más importante del siglo XV. Martino da Como fue una estrella de la alta cocina en la Edad Media que sirvió a varios aristócratas importantes italianos como el gobernador de Milán, Gian Giacomo Tribulzio. Pero, sin duda alguna,
Sus mayores cuotas de fama y reconocimiento llegaron al servicio del Vaticano, mientras cocinaba en el palacio del patriarca de Aquileia. Este chef italiano destacó por el cuidado de sus platos, pero sobre todo por la obra que dejó para la posteridad. Al igual que Taillevent, Martino da Como escribió un libro de cocina, el Libro de Arte Coquinaria. Esta obra fue una de las primeras de su tipo escritas en Italia y destacaba por su enfoque técnico y sistemático. En las páginas del libro de la arte coquinaria se describe ingredientes, proporciones y hasta los tiempos de cocción, algo muy raro para la época en que fue escrito. Los platos de este chef italiano destacaban por hacer un menor uso de especias que la cocina de siglos anteriores, se acercándose más al gusto natural. Además, había una mayor presencia de hierbas frescas, verduras, pasta, arroz y pescado. En su libro, Martino da Como introdujo recetas simples, pero muy refinadas como la sopa de hierbas, los macarrones a la romana y el pescado en escabeche o con salsas ligeras. Sus innovaciones culinarias transformaron la cocina de ostentación medieval en una gastronomía racional y refinada, ayudando a definir lo que hoy se considera la cocina clásica italiana. Estos chefs, junto a muchos otros grandes cocineros, eran los principales encargados de garantizar el éxito de sus señores cuando celebraban los famosos banquetes medievales. A pesar de que los banquetes lujosos eran considerados inmorales, los ricos no perdían la oportunidad de poder lucir su riqueza ostentando los elaborados platos de carne condimentados con especias de Asia, los postres azucarados o endulzados con canela y los vinos mediterráneos. Pero los banquetes medievales tenían características muy estrictas para la época. Estos eventos sociales eran considerados masculinos, por lo que los participantes no solían llevar a sus mujeres a estas fiestas. Los estrictos códigos sociales convertían en una tarea muy difícil para una mujer los estereotipos de belleza y delicadez durante una celebración de este tipo. Es por esta razón que la mayoría de las mujeres no viajaban con sus maridos estas celebraciones, mientras que la esposa del anfitrión debía comer aparte, en otra habitación, y solo se incorporaba a la mesa principal después de comida, cuando ya los señores habían discutido sobre los negocios. Antes de comenzar el festín, el anfitrión del banquete ofrecía a sus invitados aguamaniles y paños húmedos para que lavaran sus caras y manos. Luego se realizaba un rezo pidiendo a Dios que bendijera la comida. Entonces comenzaba el banquete. Los sirvientes comenzaban a traer los platos. Cada ronda podía tener 4 o 6 platos. Pero cuando un señor quería lucirse ante sus invitados, podía aumentar esa cifra. Un ejemplo de esto fue el duque de Borgoña, que en 1454 organizó un banquete en el que sirvió hasta 50 platos por ronda. Pero no creas que esta abundancia era para todos, pues los comensales no podían comer lo que quisiesen, sino solo lo que les servían de acuerdo a su estatus. No obstante, todos disfrutaban de la música y el teatro que animaba la celebración, durante el tiempo que durara, pues muchas veces los banquetes podían extenderse durante varios días. La higiene era muy poca en los banquetes, al menos desde nuestra perspectiva del siglo XXI. Los hombres solían compartir las copas y recipientes donde bebían. Pero, contrario a lo que podemos pensar en la actualidad, en la Edad Media este acto era considerado un gran privilegio, sobre todo si se bebía en el mismo vaso que un noble de mayor jerarquía. El uso de los cubiertos era muy diferente a la actualidad. Se comía solo utilizando la cuchara con la otra mano libre. Si un comensal quería utilizar un cuchillo para ayudarse a cortar los alimentos, debía llevarlo él mismo. Aunque posteriormente, el cuchillo fue incluido por los hospedadores como signo de distinción a los invitados de alto rango. De esta forma, los hombres medievales disfrutaban de platos decorados con formas de animales fantásticos, gelatinas de pescado, pasteles de los que escapaban pájaros vivos y de cerveza, vino o hidromiel. Todo un festín elaborado con ingredientes de la mejor calidad solo para presumir sus fortunas. ¿Y tú, después de ver este video, cuál habría sido tu dieta en la Edad Media?